El viento aullaba entre los rascacielos, arrastrando fuertes cortinas de lluvia fría que azotaban el pavimento de la 9ª Avenida. Gotas gruesas caían sin cesar, golpeando las ventanillas de los coches y los toldos, fundiéndose con el paisaje sonoro metálico de una ciudad ininterrumpida. Nueva York de noche, opulenta, infinita y cruel. Autos de lujo se deslizaban por las calles resbaladizas por la lluvia, con sus neumáticos levantando chorros de agua como pequeñas olas. En el corazón de esta ciudad, nadie prestaba atención a lo que existía en los márgenes, en lugares donde la luz de los imponentes edificios nunca llegaba. Alexander King se recostó en el asiento de cuero italiano en la parte trasera de su Rolls Royce. Su traje negro estaba perfectamente planchado, la corbata floja y su mirada cansada se perdía en la ventana empañada. El evento de la noche había sido un éxito rotundo. Había cerrado oficialmente la adquisición de la red de ciberseguridad líder en Europa, una operación valorada en más de $3.000 millones. Un apretón de manos, unas copas de champán y el murmullo refinado de las felicitaciones. Pero por dentro, solo sentía vacío. ¿Va directo a casa, señor?, preguntó el conductor, mirando ligeramente hacia atrás. Alex asintió levemente, sin decir nada. El coche avanzaba por calles iluminadas. Al detenerse en un semáforo en rojo cerca de Bryant Park, un semáforo que se detuvo inusualmente largo, la mirada de Alex se desvió hacia la acera del otro lado de la intersección. Y entonces los vio. Una mujer joven, delgada, con el pelo mojado pegado a la frente, estaba sentada acurrucada entre dos escaparates cerrados, con la espalda contra una pared de ladrillos húmeda. En brazos llevaba a un bebé, envuelto en un abrigo viejo y descolorido, cubierto con una fina lámina de plástico como una hoja quebradiza. La niña dormía profundamente, con las mejillas enrojecidas por el frío. Sus brazos la acunaban como un frágil capullo, desafiando la tormenta. Frente a ella yacía un trozo de cartón empapado con un mensaje garabateado. Por favor, ayuda. Cualquier ayuda. Alex se incorporó, con el pecho apretado. No era lástima. Eran sus ojos. No miraba el coche. Miraba fijamente a la calle. Pero en ese instante, sus miradas se cruzaron, no era una mirada suplicante, ni enojada, ni acusadora. Solo contenía una cosa, el miedo silencioso de alguien que había dejado de creer en la bondad ajena. Alex no podía apartar la mirada. No sabía por qué no había girado la cabeza como de costumbre. Él, el hombre que se había entrenado para bloquear todo lo que no contribuía a sus objetivos, el hombre que una vez dijo la famosa frase, la empatía es un lastre en los negocios. Pero él seguía mirando, y ella se quedó allí. La lluvia seguía cayendo. Yo podía. Empezó a hablar, pero se detuvo, porque ni siquiera él sabía qué quería hacer. El conductor miró hacia atrás, desconcertado. ¿Señor? Deténgase un momento. ¿Aquí?, y preguntó el conductor, confundido. Esta no era una zona de parada, sobre todo para un multimillonario. Alex no respondió. Abrió la puerta a pesar de la lluvia torrencial. Sacó el paraguas del compartimento lateral y lo abrió por encima, limpio, ordenado, completamente fuera de lugar, en medio de la escena destrozada a solo 5 metros de distancia. Caminó hacia la mujer. Ella levantó la vista al oír pasos. Por un breve instante, el miedo brilló en sus ojos, no porque lo reconociera, sino simplemente por reflejo, el reflejo de alguien que había resultado herido cuando la gente se acercaba demasiado. No he hecho nada malo, le tembló la voz. Solo me refugio aquí hasta que se recupere. Ha tenido fiebre. Me iré en cuanto pare la lluvia. Por favor, no llames a la policía. Alex permaneció en silencio. La lluvia golpeaba con fuerza el paraguas, como un latido en su pecho. Miró a la niña, un ser diminuto y frágil, dormida en el frío, con su aliento apenas visible como una hebra de seda. ¿Cómo se llama?, preguntó en voz baja pero firme. La mujer se estremeció levemente y respondió tras una pausa. Esperanza. Se llama Esperanza. Alex cerró los ojos un instante. Ya había oído ese nombre, Esperanza, de su difunta madre cuando lo sostuvo en un banco de la estación durante una noche de tormenta como esta. Mientras estés aquí, aún tengo esperanza. La lluvia se abrió paso entre las grietas de su corazón, silenciosa y repentina. No sabía qué haría después, pero una cosa era segura.
Esta noche, esta mujer no tendría que acunar a su hijo para dormir en la calle. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Sigue con nosotros. La historia apenas comienza. Abre el maletero, dijo Alex secamente. El conductor dudó. ¿Señor? Hay una caja de comida que sobró del evento, y trae el paraguas de repuesto. Unos segundos después, Alex regresó con una comida aún caliente envasada en aluminio de primera calidad y un paraguas negro plegado y forrado en cuero elegante. Se detuvo a un paso de la joven, no demasiado cerca, sin mirarla con lástima. «Necesitas comer algo», dijo en voz baja y firme. La mujer lo miró, recelosa al principio, pero finalmente extendió la mano. Sus dedos estaban tan fríos que parecía hielo rozando los suyos. «Gracias», murmuró, con sus pálidos labios esbozando una leve sonrisa, «pero te devuelvo el envase. No quiero deberte nada». Alex frunció el ceño ligeramente. Había oído a muchísima gente decir gracias, pero nunca con tanta cautela. «No tienes que devolverlo», respondió. «No me debes nada». Abrió el paraguas, protegiéndolos a ambos de la lluvia torrencial. En ese momento, la bebé en sus brazos se movió y emitió un suave gemido, como el que proviene de un frío intenso y gélido. La mujer instintivamente la atrajo hacia sí, con el pecho apretado, como para protegerla del mundo. «Tiene fiebre desde esta mañana». Solo necesitaba un lugar resguardado del viento hasta el amanecer. Alex se agachó un poco para encontrar la mirada con la de ella. Bajo el resplandor de la farola, que se reflejaba en la acera resbaladiza por la lluvia, su rostro se iluminó aún más, joven, con las mejillas hundidas por el hambre, el cabello enredado, una mirada tan profunda que parecía como si alguien hubiera inundado un océano en su interior. Sacó su billetera y sacó un fajo de billetes, no para presumir, sino por costumbre, pero en cuanto se lo ofreció, ella negó con la cabeza. «Lo siento, no acepto efectivo». Su voz seguía siendo suave, aún temblorosa, pero con una extraña firmeza. «¿Por qué?», preguntó, sin juzgar ni burlarse, solo por curiosidad. Ella levantó la vista, como buscando una explicación para algo más complejo. «Porque ya me han aprovechado antes, y siempre empezaba con unas cuantas facturas». Alex se quedó quieta, el viento arreció de nuevo, trayendo consigo un frío intenso, cargado de dolor no expresado. Continuó: «Si de verdad quieres ayudar, solo necesito una noche en un lugar con techo. Me iré mañana. Solo no quiero que le dé neumonía». La miró. Ninguno de los dos habló. Los únicos sonidos eran el repiqueteo constante de la lluvia sobre el paraguas y el suave gemido del viento en las calles de la ciudad. 5 segundos. Eso fue todo lo que Alex necesitó para cerrar un trato de $300 millones. Pero esta vez, se trataba de dejar que una mujer sin hogar y su hijo entraran en su mundo. No sabía si era una tontería o una decisión correcta, pero de una cosa estaba seguro: si se marchaba ahora, no dormiría esta noche. «Ven conmigo», dijo. Ella se quedó paralizada. «¿Qué dijiste?». Se levantó y la miró a los ojos. «Tengo un lugar. Habitaciones de sobra. Solo una noche, como dijiste. Sin compromisos». Negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos, y su voz apenas era un susurro. «No puedo creerlo». «No tienes que creerlo», dijo Alex, girándose. «Solo sígueme». Caminó de regreso al auto sin mirar atrás. Pero segundos después, oyó unos pasos ligeros detrás de él y el suave clic de la puerta del coche al abrirse. Ella subió con el niño en brazos, empapada, pero en silencio. El conductor miró por el retrovisor, desconcertado. Alex solo dijo una cosa: «A casa». El Rolls-Royce empezó a moverse. Afuera, seguía lloviendo. Pero dentro, por primera vez en años, se respiraba un aire de vida. El ascensor de cristal ascendía, dejando tras de sí rayos dorados de luz como estrellas fugaces invertidas. En lo más alto de la torre King Dominion, uno de los edificios más altos y caros de Midtown, las puertas de acero se abrieron, revelando un mundo completamente diferente. El espacio interior era silencioso, inquietantemente silencioso.
El ático, de casi 740 metros cuadrados, tenía ventanales de suelo a techo con vistas a Central Park. Su decoración minimalista rozaba el vacío. Blanco, negro, gris, sin cuadros, sin fotografías, ninguna señal de que alguien hubiera vivido realmente aquí. Cada objeto era de alta gama y preciso, pero nada resultaba acogedor. Alex encendió las luces. Una luz blanca y fría se derramó sobre el suelo de madera, proyectando un tenue resplandor sobre la figura temblorosa de la mujer que aún acunaba a su hijo. «Puedes quedarte en la habitación al final del pasillo», dijo, haciendo un gesto. «Lo mandé a limpiar antes. Hay baño privado, toallas limpias y pijamas, no mucho, pero suficiente». Dudó. El bebé en sus brazos soltó un suave gemido, tosiendo débilmente. Alex hizo una pausa y luego añadió, «Hay medicamentos para la fiebre infantil en el botiquín y leche». No estaba segura de qué tipo serviría, así que le pedí a mi ama de llaves que comprara varios. Ella asintió, con los ojos enrojecidos. Ya no le quedaba lluvia en el cuerpo, pero tanto ella como el niño parecían empapados por algo más profundo que la lluvia, la intemperie, las heridas y un miedo indescriptible. Sacó una toalla grande y se la puso con cuidado en la mano. «Puedes ducharte primero. Dejaré comida en la mesa». «No hay prisa». «Gracias», susurró. Su voz sonaba ronca, cansada. Alex asintió en silencio y se dio la vuelta, dándoles espacio. Solo cuando sus siluetas desaparecieron tras la puerta blanca de madera, exhaló lentamente. Estaba solo en la cocina abierta, rodeado de botelleros y electrodomésticos de lujo, valuados en cientos de miles de dólares, la mayoría de los cuales nunca usaba. A medida que pasaban los segundos, la extraña sensación en su pecho persistía. No era preocupación. No era lástima. Era más como si hubiera abierto una habitación dentro de sí mismo, una que creía cerrada hacía mucho tiempo. Casi una hora después, Lena salió. Tenía el pelo seco y ahora vestía un sencillo pijama de algodón. No llevaba maquillaje ni perfume, pero su sencillez, limpia y sin adornos, le hacía parecer un rostro desconocido, ya no era el de la mujer que había abrazado a su hijo bajo la lluvia. Parecía una madre, alguien que luchaba por no desmoronarse. La bebé Ope estaba envuelta en una manta color crema claro, durmiendo en sus brazos. «Se ha calmado», dijo Lena en voz baja, de pie a unos pasos de la mesa del comedor, sin atreverse a acercarse. Alex dejó el libro. No había estado leyendo. Su mano simplemente permaneció allí por costumbre. «Espero que esté bien», respondió en voz baja. «¿Lo está?» Solo necesitaba calor y silencio. Se quedaron en silencio. Lena miró a su alrededor como si recién ahora se diera cuenta del tamaño del apartamento. Era tan grande que podía oír el zumbido de la calefacción. No había juguetes, ni bebidas a medio terminar, ni manchas en el suelo. El lugar parecía un museo, perfecto, pero frío, dijo sin mirarlo. Este lugar no da la sensación de que viva alguien. Alex levantó la vista. «Eres la primera persona que dice eso. Quizás porque soy la primera aquí que no lleva traje». Ella esbozó una leve sonrisa, ligera como el humo. Él casi rió entre dientes, pero en cambio arqueó una ceja. «Posiblemente». Después de un rato, Lena se acercó y recostó con cuidado a la bebé en el sofá, rodeándola de almohadas. Cepilló suavemente el cabello de Ope y luego se sentó a la mesa, frente a Alex. «Soy Lena», dijo. «Lena Grace, y esa es Ope, de 8 meses». Levantó la vista. No tiene apellido completo porque dejó de hablar. No necesitó explicaciones. Alex asintió, sin preguntar nada. Lo miró, como si lo viera con claridad por primera vez. «¿Y tú eres?» «Alex», dijo, sin apellido, sin tarjeta de visita. Lena le sostuvo la mirada un instante y luego asintió. Ninguna reacción, ninguna sorpresa. «Número». «¿Alex quién?» «Alex King, el multimillonario». Solo un reconocimiento silencioso y simple, como si fuera simplemente una persona, sin título ni poder. Y de alguna manera eso hizo que algo en Alex se sintiera un poco más ligero. Lena se miró las manos y guardó silencio un momento. Luego habló, y sus palabras hicieron que a Alex se le encogiera un poco el corazón.
Gracias por no preguntar por qué estaba ahí fuera. No supo qué decir, porque en ese momento comprendió que lo que ella necesitaba no era una pregunta. Necesitaba un espacio libre de juicios, un techo lo suficientemente tranquilo como para sanar bajo él, y quizás solo por una vez en su vida, un lugar donde no tuviera que disculparse por simplemente existir. Los suaves jadeos y el débil gemido de esperanza despertaron a Lena en mitad de la noche. La habitación estaba en penumbra, iluminada únicamente por el resplandor de una pequeña lámpara de noche, que proyectaba una tenue luz sobre las paredes blancas. Lena puso la mano sobre la frente de su hija, cálida, no con fiebre alta, pero suficiente para encogerle el corazón. Hope se removió inquieta, respirando con dificultad, como un pájaro asustado en el frío. Lena la levantó con cuidado, la envolvió en la suave manta y abrió la puerta. El pasillo se extendía largo y silencioso, con suelos de madera oscura bajo sus pies. Cada paso resonaba débilmente, como el sonido de los recuerdos. Quería encontrar el botiquín en el baño de invitados, tal como le había dicho, pero la tenue luz que se filtraba desde la cocina abierta la hizo detenerse. Alex estaba allí. Vestía una camiseta negra y pantalones de estar por casa, con un vaso de agua en la mano y el pelo ligeramente despeinado. En cuanto la vio abrazando a Hope, su expresión se tornó alerta, instintiva, como la de un padre reticente que de repente asume el rol. ¿Tiene fiebre?, preguntó, acercándose. Lena asintió, apoyando a Hope en su hombro, probablemente por el repentino cambio de temperatura. Conozco algunas maneras de reducirlo de forma natural, pero no quería darle medicamentos al azar. Alex le indicó que se sentara en el taburete y luego abrió un armario en silencio. Sacó un frasco de jarabe orgánico para la fiebre del bebé, midió la dosis con un gotero y la vertió en el tapón de plástico antes de dárselo. Lena lo miró sorprendida. ¿Sabes cómo hacer esto?, respondió Alex. No tengo hijos, pero he leído lo suficiente para saber cómo no empeorarlo. Le dedicó una sonrisa cansada, aceptándola. Gracias. Hope gimió y se relajó contra su madre mientras la medicina hacía efecto. Lena acarició el cabello de la niña, con los ojos enrojecidos. Alex sirvió agua caliente en otro vaso y se lo ofreció. Sin preguntas ni presiones. Lena tomó un sorbo y bajó la mirada. Su voz llegó tras una larga pausa, suave y pausada. Yo era asistente ejecutiva, nada del otro mundo, pero suficiente para sobrevivir. Tenía un apartamento pequeño, un armario ordenado y una cuenta de ahorros decente. Me dedicó una sonrisa amarga. Entonces me enamoré de un hombre y creí todo lo que prometía. Cuando me embaracé, me dijo que me tomara unos meses de descanso. Le hice caso. Ese fue mi mayor error. Alex permaneció en silencio, sin interrupciones. Un día desapareció. Mi cuenta bancaria estaba vacía, con el alquiler atrasado. Me desalojaron cuando tenía 7 meses de embarazo. Mi madre falleció hace años. No tengo familia ni amigos cercanos. No tenía a nadie. Alex tomó un pañuelo y se lo ofreció discretamente, pero Lena no lo tomó. Se secó los ojos con la manga, con la mirada fija en su hija. Solía creerme fuerte, susurró, pero la primera noche que dormí en una parada de autobús, lloré como si me estuviera desmoronando. La cocina se sumió en el silencio. El viento nocturno rozaba los cristales de las ventanas, produciendo un susurro lejano. Entonces Alex habló en voz baja, casi un susurro. Solía pedir limosna con mi madre en la estación este. Lena se giró para mirar. Él no la miraba, solo miraba fijamente un punto invisible sobre la mesa. Yo tenía 6 años. Todas las mañanas, me despertaba con las manos frías. Compartimos un pan duro de la noche anterior. Ella solía decir, mientras respires, aún tengo esperanza. Hizo una pausa. Una arruga apareció entre sus cejas. No era pena ni arrepentimiento, solo profundidad. Cuando tenía 10 años, ella enfermó. Nadie la llevó al hospital. Nadie sabía nuestros nombres, ninguna identificación. Una mañana, no despertó, y aprendí a vivir sin que nadie me llamara. Lena se aferró a la esperanza con más fuerza, intentando calmar el extraño dolor que su historia le despertaba. Alex exhaló. Después de eso, me internaron en un refugio.
Luego llegó una beca, luego la universidad. Del resto, probablemente ya lo hayas leído en los periódicos. Lena esbozó una leve sonrisa triste. Nunca he leído los periódicos sobre ti. Alex levantó una ceja y levantó ligeramente los labios. Bien. Una ráfaga más fuerte golpeó el cristal de la ventana. Ope se despertó y luego volvió a dormirse. Los dos adultos seguían siendo un hombre que había olvidado cómo confiar y una mujer que el mundo había olvidado. Sin más palabras, sin planes, sin promesas. Solo dos personas cada una, con cicatrices invisibles, sentadas en una cocina fría a medianoche, compartiendo en silencio un atisbo de calidez que de alguna manera había sobrevivido a los escombros de su pasado. Temprano por la mañana, la primera luz del día se filtraba a través de los enormes ventanales, proyectando pálidos rayos dorados sobre el frío suelo de madera del apartamento de la planta 61. Lena estaba sentada en el borde de la cama, con el cabello suelto y aún húmedo. Ope yacía a su lado, respirando con regularidad, con su carita sumida en un sueño profundo. La fiebre había bajado durante la noche, aunque sus mejillas seguían sonrojadas, como una flor rociada por la mañana. Con cuidado, Lena se levantó de la cama y empezó a doblar las cosas que había tomado prestadas. La toalla, el pijama, incluso la mantita que Ope tanto le había cogido cariño. Las apiló cuidadosamente como si el orden pudiera aliviar el peso de la gratitud tácita que sentía en el pecho. Al salir de la habitación, Ope estaba envuelta en una toalla caliente, y en la mano de Lena había un pequeño trozo de papel con letra temblorosa. Gracias, no necesitas saber quién soy, pero anoche nos salvaste a las dos. Lo dejó en silencio sobre la encimera de la cocina, se giró y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? La voz de Alex llegó desde atrás, tranquila, baja, no áspera, pero lo suficientemente firme como para detenerla en seco. Lena se giró lentamente, vacilante. No quiero ser una carga. Ya has hecho más que suficiente. Debería irme antes de que esto sea demasiado. Alex se cruzó de brazos y su mirada se suavizó. No tienes que ir. Tengo habitaciones extra, y quizás me vendría bien alguien que me ayudara con las cosas pequeñas. Te pagaré, y tú y Ope tendrán un lugar seguro donde quedarse. Lena lo miró atónita. ¿Quieres contratarme como ama de llaves? Alex negó con la cabeza, en voz baja y sincera. No necesito una ama de llaves. Necesito presencia humana, y creo que tú y tu hija podrían necesitar un punto de partida. Lo miró más tiempo esta vez, y aunque aún había un atisbo de duda en sus ojos, la cautela había empezado a desvanecerse. Solo temporalmente, dijo. Solo hasta que decidas irte, respondió Alex. En los días siguientes, la vida en el piso 61 empezó a cambiar, sin ruido ni notarlo. Todo cambió como la respiración, lento, constante, y sin que nadie se diera cuenta cuando se convirtió en hábito. Lena cumplió su promesa de nunca fisgonear ni hacer preguntas. Limpiaba, cocinaba, cuidaba de Ope y hablaba muy poco a menos que le dirigieran la palabra. Alex respetaba su espacio de igual manera. Vivían como dos líneas paralelas que se cruzaban solo cuando era necesario para alejar la soledad, pero aún no lo suficiente como para llamar la cercanía. Todas las mañanas a las 7:30, Alex seguía saliendo del apartamento, con el café en la mano y el teléfono pegado a la oreja. Pero Lena notó algo. Últimamente, se iba unos minutos más tarde de lo habitual y regresaba unas horas antes. Una tarde, mientras Lena recogía la mesa, una suave risita a sus espaldas la hizo darse la vuelta. Ope, normalmente abrazada a su madre, estaba sentada en el regazo de Alex por primera vez, con sus pequeñas manos acariciando su camisa, con la boca abierta de la risa. Alex se quedó paralizado, con la mano suavemente suspendida tras su espalda, con la mirada llena de incredulidad. ¿Se ríe de mí?, preguntó casi en voz baja. Lena asintió levemente. Tiene buen ojo para el carácter. Ope volvió a aplaudir, y una risa clara y resonante surgió como la luz del sol atravesando el cristal. Alex sonrió, no como las que acompañan a los contratos o las juntas de accionistas, sino una sonrisa auténtica, humana. Y en ese momento de tranquilidad, algo en su pecho tembló, no por deber ni por compasión, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, quería quedarse. Para el mundo, Alexander King era todo lo que uno podría soñar. Un multimillonario tecnológico menor de 40 años,
fundador de uno de los sistemas globales de seguridad de datos más grandes. Un rostro que adorna la portada de Forbes. Vivía entre números, contratos y cócteles donde todos sabían su nombre, pero nadie lo conocía realmente. Al ático del piso 61 no le faltaba nada, salvo la presencia de alguien que no necesitaba invitación para entrar. Lena se había adaptado a su manera discreta, meticulosa e invisible cuando era necesario. Preparaba la cena, cuidaba de Ope, y a veces, intercambiaba algunas palabras con Alex al final del día, mientras ambos observaban a Ope gatear por el suelo. Pero fuera de ese apartamento, el mundo de Alex estaba lejos de ser tranquilo. ¿La dejaste quedarse en tu residencia privada? Emily, la asistente ejecutiva de Alex, lo fulminó con la mirada durante la videollamada del lunes por la mañana. Alex ni se inmutó. Siguió firmando documentos en su tableta. ¿Sabes siquiera quién es? Sin antecedentes, sin identificación. ¿Acaba de aparecer de una noche lluviosa y ahora está en tu casa? Respondió Alex sin levantar la vista. Sé que es la madre de Ope. Una niña que sonrió la primera vez que me vio. Ya basta. Hubo una pausa antes de que Emily bajara la voz. ¿Te das cuenta de que si esto se filtra a los accionistas, podría ser malo? No podré protegerte de todo. Alex levantó la vista, con un tono tranquilo pero cortante. No necesito que nadie me proteja y no necesito permiso para hacer lo correcto. Ese fin de semana, Alex organizó un evento privado para inversores estratégicos, una reunión de lujo en un pabellón de cristal junto al río, donde todos vestían smoking y sonreían cortésmente con los ojos hundidos. Lena no quería asistir. Había trabajado en oficinas antes, siempre desde la barrera, limpiando mesas después de eventos como este. Pero Alex insistió, no vas a impresionar a nadie. Te vas para no tener que seguir escondiéndote. Llevaba un sencillo vestido negro que Emily había elegido, un poco holgado pero elegante. Llevaba maquillaje ligero y el cabello recogido con pulcritud. Sin embargo, en cuanto entró en el vestíbulo, las miradas se posaron en ella como cuchillas silenciosas. Una mujer sin nombre, sin estatus, sin pasado claro, de pie junto a Alexander King. Lena salió al jardín cuando Ope empezó a quejarse. No quería llamar la atención. Pero al regresar por las puertas de cristal, vio a dos guardias de seguridad acercándose con gestos educados pero firmes. Señora, necesitamos confirmar su nombre e invitación para quedarse en el lugar. No está en la lista de invitados. Lena se quedó paralizada, mirando a Ope dormida en el cochecito cerca del cristal. Dio un paso atrás, sin saber qué decir. Cuando una tranquila voz masculina la interrumpió, «Es mi invitada». Alex dio un paso adelante. La luz dorada se reflejaba en el borde de su traje negro. Su voz era baja y firme, pero nadie se atrevió a interrumpirla. La invité. Ella y su hija tienen permiso para venir. Miró directamente a los guardias. Si hay algún problema, vengan a verme. Los guardias dudaron, luego hicieron una leve reverencia y retrocedieron. Lena lo miró con los ojos abiertos, aún atónita. Susurró, ¿por qué yo? Alex hizo una pausa y respondió sin dudar. Porque no intentas quedarte, y no quiero que te vayas. Esa noche, de vuelta en el apartamento del piso 61, Ope ya se había quedado dormida, con los labios ligeramente entreabiertos, como si siguiera soñando. Lena la arropó y salió al balcón. El aire nocturno era fresco, pero no cortante. Alex se reunió con ella unos minutos después, con 2 tazas de té. Ella aceptó la suya sin decir palabra. No tienes que preguntar por qué, dijo él, con la voz ronca por la brisa. Pero aún así quiero, respondió ella. No soy nadie, solo una sombra que pasó por tu vida. Alex contempló la ciudad bajo las luces que brillaban doradas, rojas y blancas como fragmentos dispersos. Entonces dijo, quizás porque, de los cientos de personas que se me han acercado, eres la única que nunca me ha preguntado qué tan rico soy. Las mañanas en el apartamento del piso 61 ya no empezaban con el sonido de las puertas del ascensor, ni el incesante tecleo. Empezaron con el crepitar de los huevos en una sartén, Ope balbuceando sílabas sin sentido y risas suaves entre personas que jamás imaginaron que se convertirían en un nosotros. Alex estaba sentado a la mesa del desayuno,
con el pelo aún despeinado y el último botón de la camisa desabrochado. Frente a él había una taza de café solo, con la mitad de su contenido esparcido en un pequeño tazón. Gracias a Ope, Lena estaba junto a la estufa, tarareando una suave melodía infantil mientras tostaba pan. No era lo suficientemente fuerte como para romper la calma matutina, pero sí lo suficientemente cálida como para llenar la cocina, antes fría, con algo que parecía vida. Ope golpeó la mesa con las manos y gritó, «¡Va!». Alex rió entre dientes. ¿Es un hola o una petición de comida? Ambas cosas, dijo Lena, mirando por encima del hombro con una sonrisa. Está aprendiendo a distinguir los sonidos. Ayer me dijo, no, bastante parecido. Alex miró a la niña y dijo lentamente, ¿y yo? Sigo siendo un desconocido, ¿eh? Ope respondió extendiendo la mano y agarrándolo de la camisa, y luego sonrió radiante. De alguien que antes sobrevivía con 4 horas de sueño en un horario programado, Alex había empezado a quedarse más en casa. No había ninguna razón oficial, nadie lo obligaba. Simplemente empezó a retrasar algunas reuniones y a reprogramar las llamadas de sus clientes. Trabajar a distancia se convirtió en una opción habitual, no por comodidad, sino porque quería oír la risa de Ope resonar en el apartamento cada mañana. Seguía siendo director ejecutivo, seguía dirigiendo un imperio multimillonario desde su portátil, pero ahora, entre líneas de código e informes a inversores, había dibujos torcidos pegados en la nevera. Pequeños garabatos, llamaba Lena a nuestra familia de 3. Cada noche, mientras las luces de la ciudad se difuminaban tras el grueso cristal, Alex se sentaba en el sofá con Ope en su regazo. Lena se acurrucaba en el sillón cercano, envuelta en una manta fina. Érase una vez, Alex empezaba. No con cuentos de hadas, sino con historias que inventaba sobre un robot que buscaba un corazón de verdad, un pez que vivía en una tetera vieja o un gigante que le temía a la oscuridad. Ope no entendía nada, pero miraba con los ojos abiertos, escuchando con toda su atención. Lena nunca interrumpió, solo sonrió, una sonrisa sincera, la que Alex nunca había visto en un adulto. Ninguna sala de juntas lo había hecho sentir así. Ninguna cotización bursátil lo había hecho sentir vivo. Una tarde, Lena le estaba enseñando a Ope a nombrar colores con cucharas de plástico. Levantó una roja y dijo, rojo, joncuatau, manzana. Ope la observó y luego señaló a Alex. Rojo, gritó. Lena se echó a reír, casi doblándose. Rojo, no, cariño, no es una manzana. Alex arqueó una ceja, fingiendo ofenderse, pero también rió. Luego miró a Lena. Su sonrisa era espontánea, despreocupada, manifiesta. Era amplia, brillante y natural, como si, por un instante, hubiera olvidado que la vida la había lastimado. Y esa sonrisa hizo que algo en Alex se tensara, no de dolor, sino de miedo. Miedo de perderlo si no tenía cuidado. Mientras Lena recogía los platos, Alex le dijo en voz baja, «Tienes una sonrisa preciosa». Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Qué?» «Una sonrisa que parece que la vida nunca la ha roto», dijo. Hizo una pausa y luego habló en voz baja. «A veces, no es que la gente olvide cómo sonreír. Es que temen que, una vez que empiezan, no podrán parar». Alex la miró fijamente un buen rato. No dijo nada más. Pero por primera vez, lo supo. No quería proteger esa sonrisa para ella. Quería protegerla para sí mismo. Porque sin importar cuántos idiomas se hablaran en el mundo, la risa siempre sería lo que nos haría más humanos. Era una mañana despejada. El sol brillaba. Lena acababa de salir al balcón con la esperanza en los brazos cuando vio a Alex ya sentado allí, con el periódico de la mañana abierto sobre la mesa. El café que tenía delante se había enfriado. Pero lo que la hizo detenerse fueron sus ojos. No estaban enojados. No tenían frío. Aún conservaban la calma que se respira justo antes de que el viento agite un lago. Le pasó el papel. Página 3. Lena depositó con cuidado la esperanza en el cochecito, con los dedos ligeramente temblorosos. Miró la impresión en blanco y negro y sintió que se le encogía el corazón. Mujer misteriosa vista con Alexander King vinculado a un escándalo de malversación de fondos de la línea tecnológica. Bajo el titular, una foto granulada tomada desde lejos.
Ella y Ope subiéndose al coche de Alex durante la lluviosa mañana de la semana pasada. El pie de foto decía, Lena Grace, ex asistente ejecutiva, despedida por una discrepancia de $200.000, desapareció del mundo financiero hace 2 años. Su mente bullía. Se sentó junto a Alex, pero no lo miró. Esto no es cierto, susurró. Al menos no como lo hacen sonar. Alex se recostó lentamente, entrelazando los dedos. Entonces dime. Lena cerró los ojos e inhaló profundamente. ¿Quieres saber quién era yo? Preguntó con voz firme, pero marcada por el cansancio del pasado. Bien. Era asistente ejecutiva del director financiero de una empresa llamada Techline. Él también era el hombre que amaba. Era inteligente, poderoso y sabía exactamente cómo hacer que la gente se sintiera especial. Bajó la mirada hacia sus manos. Sus ojos no parpadearon. Cuando me embaracé, me sugirió que me tomara un descanso. Pensé que era preocupación. Pero solo unas semanas después, me topé con transferencias sospechosas, grandes sumas de dinero que circulaban a través de múltiples cuentas fantasma. Le pregunté. Me dijo que formaba parte de una estrategia de financiación rápida. Bajó la voz. Pero cuando empecé a investigar el sistema, todo desapareció. Levantó la vista. Tenía los ojos secos, pero enrojecidos. Solo quedaban los rastros de Logan de mi cuenta a la hora exacta en que se realizaron las transferencias. No necesitaron investigar más. Me despidieron. No me hicieron preguntas. No tuve oportunidad de defenderme. Alex no habló. Lena continuó lentamente, como desatando nudos profundos en su pecho. Creí que habían presentado cargos, pero no. La compañía quería enterrar el asunto. Para evitar el escándalo. Así que hicieron lo más fácil. Me convirtió en el chivo expiatorio. Esbozó una sonrisa amarga. Sin juicio. Sin abogado. Solo un correo de despido y un silencio ensordecedor de quienes antes me llamaban colega. Hizo una pausa. Entonces su voz bajó aún más. Ya tenía esperanza dentro de mí. Sin dinero, sin casa, sin familia. No luché. Solo quería protegerla. Así que desaparecí. El balcón estaba en silencio. Alex no parpadeó. Lo perdí todo. Mi reputación, mis ahorros. Y cuando descubrí que estaba embarazada, no tenía a quién llamar. Ella se dio la vuelta. No intentaba ocultártelo. Solo pensé. Si te lo hubiera dicho desde el principio, ¿qué habrías pensado de mí? Alex no respondió de inmediato. Pasó 1 minuto. Quizás 10 respiraciones silenciosas. Entonces dijo, en voz baja, firme. No me importa quién eras. Me importa quién eres. Cuando la esperanza sonríe. Lena se quedó paralizada. Esa frase no fue perdón. Fue reconocimiento. Como si acabara de tocar la herida que ella había ocultado y no la apartara. Alex continuó, no estás rogando que confíen en ti. Vives como si no merecieras vivir. ¿Pero sabes qué? He conocido gente con currículums impecables y ojos más vacíos que los pasillos del 3er piso. Lena no sabía qué decir. Ella simplemente inclinó la cabeza. Y por primera vez, brotaron las lágrimas. Silenciosas, pero reales. Ope empezó a inquietarse levemente en el cochecito. Lena, instintivamente, se puso de pie. Pero Alex ya estaba allí. Levantó a la bebé, torpe pero suavemente, y le dio unas palmaditas en la espalda. Ope recostó la cabeza en su hombro y se tranquilizó. Lena los observaba. Y por primera vez, comprendió un sentimiento. Quizás ya no tenía que correr. No necesitaba demostrar nada. No había necesidad de esconderse. Quizás podría quedarse. La noche caía suavemente. Afuera, la primera nevada de la temporada comenzaba a silenciarse. Suaves copos se posaban en las ventanas, como el polvo de un sueño inacabado. Dentro del apartamento del piso 61, las luces del pasillo estaban apagadas. Ope dormía plácidamente en su cuna, moviéndose apenas cuando la brisa golpeaba el cristal de la ventana.
Pero en la habitación más alejada, algo más sucedía. Lena estaba ardiendo. Su frente irradiaba calor, su piel pálida, húmeda por el sudor que se filtraba bajo el cuello de su camisón. Temblaba a oleadas, entrando y saliendo del delirio. Pero incluso en esa neblina, seguía susurrando el nombre de su hija, un instinto primario que se alzaba por encima de la fiebre. Alex notó que algo andaba mal alrededor de la 1 de la madrugada, cuando miró el monitor de bebé y se dio cuenta de que Lena no se había movido en más de 3 horas. Preocupado, entró y la encontró acurrucada, empapada en sudor, con el rostro contorsionado por el dolor. Le tocó la frente, que le ardía. No llamó a un médico al que una vez le había confesado que los hospitales la aterrorizaban. Así que, en cambio, hizo cosas que nunca pensó que haría. Humedeció toallas calientes. Preparó té de jengibre. Buscó en Google la receta más sencilla de papilla de arroz. Le cambió el pañal a Ope, una tarea que le manchó la camisa blanca con leche de fórmula. Pero por una vez, no le importó. Colocó a Ope junto a la cama en una pequeña cuna. Luego se sentó y le dio a Lena cucharadas de las gachas frías que ella logró tomar 3, antes de volver a perder el conocimiento. A las 4 de la mañana, cuando el mundo exterior estaba silencioso y en silencio, Alex se sentó junto a su cama, presionando suavemente un paño tibio sobre su frente. Su mano no se separó de la de ella durante más de 1 hora. Y cuando el sueño finalmente lo venció, no se movió mucho, simplemente se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza en el borde de la cama, con la mejilla presionada contra el dorso de su mano, como un guardia cansado que se hubiera quedado dormido en su puesto. Lena se despertó cerca del amanecer, no porque le hubiera bajado la fiebre, sino porque sintió algo cerca, una respiración constante que le calentaba la piel, una mano grande, cálida, imposiblemente humana, que sostenía la suya con un peso silencioso pero innegable. Giró la cabeza y sintió un vuelco. Alex, con el pelo alborotado y la camisa arrugada, dormía a su lado, desplomado sobre la cama como un niño dormido esperando a sus padres. Su cabeza descansaba suavemente sobre su mano, y la otra aún sostenía la toalla ahora fría. Verlo, íntimo y tácito, desgarró algo profundo en ella, no lágrimas de ira, ni el dolor de la traición, sino algo más, algo desconocido. Por primera vez en mucho tiempo, supo que no estaba sola. Lloró, no fuerte ni dramáticamente, solo lágrimas suaves y silenciosas que empaparon la almohada suave y silenciosamente, como la primera lluvia de la temporada. Lloró por el cariño que no pedía nada, porque un hombre capaz de firmar contratos millonarios se había arrodillado a su lado a las 2 de la madrugada para cambiarle el pañal a su hijo, porque la mano que la sujetaba se había apretado no por costumbre, sino por una negativa inconsciente a soltarla, incluso mientras dormía. Lena se incorporó lentamente, tomó una manta cercana y se la echó encima de los hombros. Entonces, por primera vez, dejó que su mano se deslizara por su cabello, no por obligación, sino porque algo en su interior había dejado de resistir la necesidad de conectar. La esperanza se despertó y emitió un leve sonido. Lena se inclinó, levantándola con cuidado en sus brazos, y allí se quedó entre un hombre dormido y una niña despierta, y por un instante, el mundo se sintió anclado, como si todo lo que una vez había flotado fuera de su alcance hubiera encontrado el camino de regreso. No supo cuándo se había enamorado de él. Quizás fue cuando preparó el té, con las manos aún temblorosas. Quizás fue cuando dijo, «Me importa quién eres», cuando Ope sonríe. O quizás fue ese preciso momento, cuando no hubo confesiones, etiquetas ni declaraciones, pero ella lo sabía. Lo amaba, un amor que no necesitaba nombre ni definición. Solo esto, estar allí, juntos, y lo demás. Había dejado que el tiempo decidiera, sin dejar de seguir la historia. Si esta historia te encontró fuera de las historias del alma, te invitamos a casa, a donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Esa mañana no fue extraordinaria, solo la suave luz del sol invernal se extendía por los suelos de madera, el aroma a tostadas que llegaba de la cocina y la suave música que zumbaba en los altavoces del techo. Ope estaba sentada en medio de la sala, rodeada de bloques de colores, peluches y cucharas de plástico que Lena usaba para enseñarle los colores. Alex acababa de terminar una reunión en línea. Se quitó los auriculares y se apoyó contra la pared de cristal, sosteniendo una taza de café, con la mirada fija en las 2 niñas que ahora vivían en el centro de su mundo. Ope se arrastró hacia Lena, agarrando un cubo verde y sosteniéndolo con orgullo como un tesoro.
Lena sonrió, extendiendo la mano para acariciar el cabello de su hija. Cubo verde, punto verde. Ay, Jan, repitió Ope, temblorosa pero orgullosa. Alex rió entre dientes. No habló, solo negó con la cabeza, asombrado por lo rápido que estaba aprendiendo. Ope se giró hacia él, sus grandes ojos marrones se iluminaron, y entonces, papá. La habitación se quedó en silencio. Alex se quedó paralizado. La taza se le resbaló ligeramente de los dedos, casi cayéndose antes de que la atrapara. Miró a Ope. Ella aplaudió y sonrió radiante. Papá. Papá. Lena se dio la vuelta. Se quedó paralizada una fracción de segundo, luego corrió hacia ella, cogiendo a Ope en sus brazos, susurrando rápidamente, no, cariño, no. Él no es tu papá. Mamá te enseñará otra vez. Lo siento. Se giró hacia Alex con pánico en la mirada. No sé por qué dijo eso. Nunca le enseñé esa palabra. Apóstrofe. Se atragantó, con los ojos enrojecidos, las manos le temblaban, no de culpa, sino de miedo. Miedo de haber roto algo frágil. Lo siento, repitió una y otra vez. Lo corregiré, lo prometo. Pero Alex dio un paso al frente. No habló. No la interrumpió a media frase. Simplemente se agachó y abrazó a Lena y a Ope, sujetándolas con la fuerza justa, con la delicadeza justa. Lena se quedó paralizada. No sabía qué estaba pasando hasta que oyó su voz, baja, áspera y temblorosa. Está bien. Había querido oír eso durante mucho tiempo. Ope volvió a aplaudir en los brazos de su madre, sonriéndoles. Pero Lena lloró, no por miedo, no por vergüenza, sino por liberación. Durante todos los meses que había llevado sola el peso de la maternidad, durante todas las noches que temió que su hijo creciera sin decir papá, durante todas las tardes que había yacido junto a Ope, preguntándose si el amor podría llenar ese vacío. Ahora se desbordaba. Alex no la soltó. Apenas respiraba, temeroso de que este momento se desvaneciera si se movía demasiado rápido. Y en ese instante, comprendió algo. A veces, las palabras que más necesitamos no vienen de quienes amamos, sino de las voces más pequeñas, de las demasiado jóvenes para mentir, demasiado puras para dudar. Nadie volvió a hablar de ello. No hacía falta. Esa noche, Ope durmió en su habitación, tan tranquila como siempre. Lena cruzó la sala y vio a Alex sentado tranquilamente, con la mirada fija en el cielo oscuro, donde algunas estrellas brillaban tenuemente contra el cristal. No le preguntó qué estaba pensando. Simplemente se sentó a su lado. No la miró. Pero después de un rato, preguntó, ¿crees que alguien puede ser padre, aunque no haya engendrado al niño? Lena guardó silencio. Luego asintió con la mirada fija. Creo que alguien se convierte en padre cuando es el primer nombre que un niño quiere pronunciar. Llegó noviembre, y con él, el color del cielo empezó a cambiar. El viento del Hudson llegó a la ciudad como una silenciosa advertencia. El invierno se acercaba, pero el verdadero frío no venía del aire. Provenía de los rumores que empezaban a extenderse por el mundo financiero. Empezó con un simple comentario en una noticia sobre la última iniciativa educativa de Alex. Es curioso cómo Kin Systems invierte en futuros éticos mientras su director ejecutivo comparte casa con una mujer acusada de robo corporativo. Después apareció un vídeo granulado de una antigua conferencia de prensa que mostraba el nombre de Lena en una lista titulada Violación de confianza interna despedida. Después, aparecieron los blogs. Barata, ruidosa y despiadada. La novia de Lena Gray, la multimillonaria Alex King, fue acusada de malversar $200,000 de su antigua empresa antes de desaparecer del panorama financiero. Ahora vive en el lujoso ático del director ejecutivo más poderoso de Nueva York. ¿Es amor o la jugada más estratégica hasta la fecha? El lunes por la mañana, la asistente ejecutiva de Emily Alex entró en la sala de juntas con la mirada perdida. La carpeta que sostenía pesaba, no con papeles, sino con una impaciencia contenida. Alex, dijo con sequedad, sé que no te gusta que te digan cómo vivir, pero ahora mismo te lo estás jugando todo. El artículo no es nada nuevo, dijo Alex con frialdad. Es cierto, pero esta vez no son solo chismes. Los accionistas están hablando.
La última vez lo ignoraron, asumiendo que eran tonterías sensacionalistas, pero ahora no. Esta vez, el nombre de la empresa apareció en una petición que exigía una auditoría independiente debido a las preocupaciones éticas en torno a la conducta del director ejecutivo. Alex no respondió. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa de cristal, pero su mirada se había vuelto tranquila pero peligrosa. Esa tarde, durante una reunión a puerta cerrada, uno de los inversores semilla originales habló con cautela. Alex, creemos en tu visión, pero un director ejecutivo no puede ser su propio lastre. Si las decisiones personales empiezan a afectar el valor de las acciones, nadie puede protegerte de lo que venga después. Lena no sabía lo que estaba pasando, hasta que lo vio en los ojos de la gente. Las miradas antes acogedoras del personal se volvieron más estrechas, más tranquilas, más mesuradas, y un día, mientras paseaba a Ope cerca del parque, una mujer bien vestida se le acercó, sonriendo con veneno oculto tras su lápiz labial. Eres inteligente, una niña y un escándalo, eso fue todo lo que se necesitó para entrar en el gran juego. Felicidades. Lena no respondió, pero esa noche no durmió. Yacía junto a Ope, escuchando la suave respiración de su hija, y pensaba en todo lo que estaba al borde del colapso. Una parte de ella sabía que Alex nunca había dejado de elegirla, pero otra parte sabía que nunca había abandonado el imperio que construyó con solo código y hambre. Esa empresa era su hija. Miles de vidas dependían de sus decisiones, y si su pasado se convertía en la razón por la que alguien perdía su trabajo, si su presencia destruía la reputación que Alex había construido desde los días en que no tenía comida ni techo, ¿podría vivir con eso? A la mañana siguiente, Lena observó a Alex a través del cristal, se abotonaba la camisa con una mano, el teléfono pegado a la oreja con la otra, guardaba informes en su bolso, pero entonces su mano se detuvo. Parecía cansado, con la mirada hundida y más callado que de costumbre. Lena lo sabía. Nunca había temido a las caídas de la bolsa, pero temía herir a la mujer que había llegado a su vida con solo un bebé y un nombre desgastado, y por eso, ella sabía que tenía que ser ella quien se fuera, no por miedo, sino por amor. Esa noche, después de que Ope se durmiera, hizo la maleta. No había maleta, solo una bolsa de lona y una carta doblada. Alex, no nos debes nada. Me has dado más que nadie, no en dinero, sino en un hogar, en tu fe silenciosa y en la forma en que miras a Ope como si fuera la cosa más hermosa que jamás haya existido. No me voy por miedo. Simplemente no quiero ser lo que la gente usa para destruirte. Solía huir de mi pasado. Esta vez, no huyo. Elijo alejarme para poder volver a tener la cabeza en alto. Te debo un futuro que puedas proteger. Lena. A la mañana siguiente, Alex llegó a casa y encontró la cocina impecable. La trona de Ope estaba plegada. No había juguetes en el suelo, ni balbuceos de bebé, ni olor a tostadas, solo un precioso apartamento vacío y una carta sobre la mesa. Alex se hundió en una silla, agarrando la nota hasta que se arrugó en su mano. No estaba enojado. Estaba aterrorizado por todo lo que había aprendido en su camino a la cima. Cómo negociar, cómo liderar, cómo ganar. Nadie le había enseñado nunca cómo conseguir que alguien se quedara. Durante los 3 días siguientes, lo canceló todo. Emily no se atrevió a entrar en su oficina. Su secretaria solo recibió una instrucción: cancelarlo todo. Tengo algo más importante que hacer. Alex recordó su vida. La parada de autobús que una vez describió, las iglesias que ofrecían ayuda a madres solteras, las organizaciones sin fines de lucro donde una vez llenó formularios para buscar refugio. Nadie la había visto. Nadie lo sabía. Desapareció tan silenciosamente como llegó, dejando tras de sí un silencio que él no pudo identificar. En una pequeña librería de Brooklyn, sin neón ni música ambiental, solo el olor a páginas viejas y una cálida luz amarilla. Lena encontró trabajo. Era el único lugar que no le había preguntado por su historia. La dueña solo le había preguntado una cosa: ¿te gustan los libros? Ella asintió. Bien. Solo necesitamos a alguien que pueda guardar silencio y poner orden en el mundo, estante por estante. Trabajaba a diario, con la esperanza siempre a su lado, acurrucada en un cochecito junto a la caja, bajo la cálida luz del sol que entraba a raudales como un saludo silencioso. Por las mañanas, organizaba títulos, quitaba el polvo de las tapas y reetiquetaba viejos volúmenes. A la hora del almuerzo,
alimentaba la esperanza mientras leía en voz alta libros ilustrados de Langston Hughes o para principiantes. Por la noche, volvían a una pequeña habitación en el tercer piso de un viejo bloque de apartamentos. Las paredes eran delgadas, el suelo crujía, no había calefacción central, pero había una lámpara de noche que Alex había comprado una vez para la esperanza. Lo trajo consigo, no por su precio, sino porque su luz había ayudado a su hija a dormir cuando tenía fiebre. Algunas noches, Lena se despertaba con la suave tos de Hope. Se incorporaba, le frotaba la espalda y, por instinto, extendía la mano por encima de la cama, a su izquierda, donde antes había calor. Ahora, solo había espacio vacío. Retiró la mano, se sentó en silencio y luego se puso de pie a hervir agua como un soldado que se niega a descansar. Ya no lloró. Había superado la etapa del llanto. Ahora llegaban los días tranquilos, las largas pausas mientras reordenaba los libros, rozando con la mano las letras pequeñas. Alex una vez leyó ese libro a la esperanza, con su voz profunda y serena. Lo esencial es invisible a los ojos. Lena lo recordó, y eso le llenó el pecho. No se había ido porque dejó de amarlo. Se había ido porque amaba demasiado, y no podía permitir que ese amor se convirtiera en la razón por la que él perdiera todo lo que había construido. Pero algunas noches, cuando la esperanza dormía profundamente y la lluvia golpeaba suavemente la ventana del tercer piso, deseaba, aunque fuera por una vez, poder regresar. No para explicar, no para suplicar, solo para tocar su mano. Una vez más. La lluvia del atardecer caía sobre Brooklyn como un silencioso ajuste de cuentas. Sin truenos, sin viento rugiente. Solo gotas frías y pacientes, como si intentaran borrar todo rastro de lo que una vez sucedió en esta vieja calle. Lena abrazó a Hope, con un brazo alrededor de su hija, mientras con el otro forcejeaba con un paraguas barato de la librería. Este se movía hacia atrás con las ráfagas, empapándole el pelo, mientras la lluvia le resbalaba por el cuello. Hope hundió la cara en el hombro de su madre, dejándose llevar por el sueño, con el chupete aún en la boca como una niña pequeña, aferrándose a la última sensación de seguridad. Lena caminaba rápido, con la vista fija en las vías del tren a lo lejos, con la esperanza de llegar temprano a casa. Pero al doblar la esquina, se detuvo. A través de la cortina plateada de lluvia, sobre la acera mojada, él estaba de pie. Sin paraguas ni abrigo. Su camisa oscura se le pegaba al pecho, empapada, y el pelo le goteaba sobre los ojos. Pero esos ojos, los mismos, los que vio la noche en que se conocieron, la noche en que ya no se sentía como una persona, sino como alguien a quien él llamaba por su nombre. Alex. Lena se quedó paralizada como si la hubiera golpeado el viento. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, repentino y agudo, como si despertara de un sueño demasiado real. Alex, susurró, tan bajo que no estaba segura de si lo había dicho en voz alta o solo en su cabeza. Hope se despertó, abrió los ojos y, al reírse, un pequeño y brillante sonido como una campana de plata repicando bajo la fría lluvia. Alex caminó hacia ellos, lenta y deliberadamente, como si cada paso lo llevara a través de meses de ausencia, pérdida y todo lo que aún no había dicho. Lena no se movió. Quería correr, abrazarlo, pero sus piernas no la obedecían. Su corazón era un nudo, esperanzado, dolorido, aterrorizado, anhelante. Se detuvo a un paso. Sus ojos se encontraron con los de ella, húmedos, crudos, sin miedo. Y entonces se arrodilló, en la calle vacía, bajo la lluvia, en medio de todo lo impredecible. De su bolsillo, sacó una cajita de terciopelo, empapada, desgastada, pero dentro, un sencillo anillo de oro, sin diamantes, sin adornos, solo un círculo silencioso, como ellos, imperfecto pero perdurable. Dentro había dos palabras grabadas: todavía aquí, a pesar de la lluvia, a pesar del pasado, a pesar de un mundo que una vez le dio la espalda. La voz de Alex era baja, ronca, no por el frío, sino por algo más profundo. No porque te compadezca, no porque crea que necesitas salvación, la miró con los ojos rojos pero firme, sino porque he vivido lo suficiente para saber que el mundo puede arrebatarte tu nombre, tu título, incluso tu libertad, pero nadie puede arrebatarte a quien le da a tu corazón una razón para quedarse. No te pido que te quedes por esperanza. Te pido que te quedes por mí, porque por primera vez en mi vida, ya no quiero ser fuerte por mí mismo. Hizo una pausa, tragó saliva y luego se mantuvo firme como siempre.
Lena Grace, ¿quieres casarte conmigo? Lena permaneció en silencio, con las manos temblorosas. Lo miró, a este hombre que una vez la ayudó a creer que era más que lo que el mundo dejó atrás, ahora arrodillado ante ella. No para redimirme, ni para disculparme, sino simplemente para decir, te elijo. Hope volvió a reír y luego aplaudió. Una vez, 2 veces, sus pequeñas palmas golpeando el aire como si sintiera algo maravilloso florecer a su alrededor. Lena se cubrió la boca, sus lágrimas no cayeron como un torrente. Brotaron silenciosamente desde lo más profundo, como algo contenido por largo tiempo, finalmente exhalado. Se arrodilló junto a él, aún con esperanza, pero ahora con ojos que ya no reflejaban miedo, solo agradecimiento. Digo que sí, susurró, pero solo si lo sabes. No soy perfecta. Alex rió con una risa rara y espontánea, no porque necesitara ser fuerte, sino porque por fin no tenía que serlo. No quiero perfección, dijo en voz baja. Solo quiero real. Se abrazaron, los tres, en aquella calle lluviosa, en medio de un mundo que antes parecía demasiado cruel, pero que ahora se suavizaba, solo por un instante, en algo que parecía gracia. Sin fuegos artificiales, sin música, solo el uno al otro, y un timbre que decía solo, todavía aquí. 1 año después. La casita se alzaba tranquila en un frondoso barrio del norte de Nueva York. Sin verjas de hierro, sin sistema de seguridad inteligente, solo un porche pintado de blanco. Una hilera de árboles que se teñían de rojo carmesí cada otoño. Y un columpio de madera donde a la Esperanza le gustaba sentarse todas las tardes. Dentro, la risa inundaba la cocina, bañada por la suave luz del sol matutino. Lena, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, ayudaba con cariño a Hope a ordenar bloques de colores. Este es un cuadrado. Esto es un círculo. ¿Te acuerdas? Hope no respondió, pero sus ojos se iluminaron como si algo acabara de encajar. De repente, agarró un bloque triangular, lo levantó y exclamó, «Va». Lena levantó la vista. En la puerta, Alex acababa de entrar con el traje puesto, la corbata un poco floja y un patito de goma azul brillante en la mano. «Entrega especial para mi princesita», dijo, inclinándose para besar la frente de Hope. Ella soltó una carcajada y extendió los brazos. Alex la levantó con facilidad, haciéndola girar una vez en un amplio círculo, justo lo suficiente para que su suave cabello se expandiera como una pequeña nube. Lena observaba, sonriendo. No una sonrisa radiante. No es fuerte. Solo esa alegría silenciosa que se instala en lo profundo del alma, la que te dice que finalmente estás justo donde debes estar. Lena hoy. Ya no temía el sonido del correo al caer al suelo. Ya no contenía la respiración cuando sonaba el teléfono. Ya no miraba por encima del hombro en la calle. Cada mañana, se recogía el pelo, se ponía una camisa sencilla, acompañaba a Hope al preescolar cercano, que funcionaba a mediodía, y luego iba a trabajar en una organización sin fines de lucro que apoyaba a mujeres sin hogar. Nunca compartió su historia. Simplemente escuchaba. Pero a veces, cuando una joven se sentaba frente a ella y le susurraba, «Creo que ya no merezco ser amada». Lena le ponía una mano suavemente en el hombro y le decía, «Yo también lo pensaba. Pero a veces solo necesitamos que alguien nos vea de verdad». Alex, que hoy sigue siendo director ejecutivo, seguía teniendo reuniones consecutivas, pero su calendario siempre tenía un bloque a las 6 de la tarde para ir a casa. Siempre regresaba con algo, unos zapatitos, una rosa amarilla o simplemente un papel con los garabatos de Hope pegados en la pantalla de su portátil. A veces Lena preguntaba, ¿los accionistas todavía te cuestionan? Alex negaba con la cabeza. Solo necesitan saber que estoy manteniendo la empresa en el buen camino. ¿Y yo? Solo necesito saber que tú y Hope están aquí cuando llegue a casa. Llegó marzo. Me llamó el secretario del juzgado. El hombre que una vez destruyó a Lena, el que la acusó de malversación de fondos y desapareció mientras estaba embarazada, finalmente había sido capturado. Lo habían encontrado dirigiendo una empresa financiera fraudulenta en otro estado bajo un nombre falso. El fiscal solicitó el testimonio de Lena. Ella era una pieza clave del caso, el eslabón perdido para exponer la magnitud de su fraude. Cuando Lena recibió la llamada, no sintió miedo. Sintió una pausa, un momento de quietud.
Pensó que ese capítulo de su vida había terminado hacía mucho tiempo. Esa noche, le contó todo a Alex. Él no se precipitó con sus opiniones. Él solo escuchó y luego le tomó la mano con suavidad. ¿Crees que debería testificar?, preguntó ella. La miró largo rato. Creo que si quieres que esa herida finalmente se cierre, que se cierre de verdad, entonces sí, deberías. Pero te apoyaré, pase lo que pase. El día del juicio, Lena permaneció sentada en silencio en la sala de testigos. Tenía las manos fuertemente apretadas. Llevaba una blusa gris suave, sin joyas ni maquillaje recargado. No estaba allí para vengarse. Estaba allí para decir la verdad porque algún día querría enseñarle a su hija que el silencio no siempre es noble. Cuando la llamaron, caminó con serena determinación. La mirada al frente, la espalda recta. No con orgullo, sino con una dignidad reconstruida pieza a pieza tras cada año de fracasos. Contó su historia. Cómo la presionaron para aprobar fondos sospechosos. Cómo la culparon. Cómo perdió su trabajo, su apartamento. Cómo vagó por las calles aquella primera noche lluviosa sin nada más que miedo y un niño en el vientre. Sin lágrimas, sin voz temblorosa. Pero en la sala, la gente bajó la mirada. Después de la sesión, se acercó el abogado defensor. Ha pedido verte en privado. Sin medios ni grabaciones. Lena miró por la pequeña ventana de la habitación contigua. Era mayor, con el pelo más ralo y las manos temblorosas. Sus ojos parecían más asustados que culpables. Pero seguía siendo el mismo rostro que ella creyó que sería el padre de su hija. Ella entró. Él no levantó la vista al principio. Luego se le quebró la voz. No estoy aquí para pedir perdón. Solo quería decirte que me equivoqué en todo. Pensé que eras débil, pero eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Lena asintió. Gracias por decir eso. Él dudó. ¿La niña sabe quién soy? La voz de Lena era clara. Ni amarga ni suave, simplemente sincera. Mi hija sabe quién la abrazó cuando tuvo fiebre. ¿Quién le enseñó a atarse los zapatos? ¿Quién le toma la mano al cruzar la calle? Eso es suficiente. Esa noche, Lena regresó a casa. Ope garabateaba en el suelo con crayones. Junto a ella, Alex, sentado con las piernas cruzadas y los dedos manchados de pintura, intentaba doblar una mariposa de papel. Parecía más bien un murciélago. Parece un murciélago con problemas de identidad, se rió. Ope levantó la vista con los ojos abiertos. ¿Papá Bat, guapa? Lena se echó a reír por primera vez en semanas. Alex la miró. ¿Estás bien? Ella asintió. Estoy bien, porque seguimos aquí. Esa noche, Lena se sentó sola en el porche. El cielo estaba despejado. Sostenía un cuaderno, el mismo que usaba para escribir cuando aún aprendía a sobrevivir. En una de las páginas, había garabateado: ser madre soltera es aprender a caminar temblando. Esta noche, añadió una nueva línea. Ser madre en un hogar de verdad es aprender a detenerse y darse cuenta de que ya no hay que temblar. Dentro, Ope dormía profundamente. Alex cruzó la cocina de puntillas, colocando una rosa amarilla en un vaso junto al fregadero. Como siempre. Un hombre que no decía te amo con grandes discursos, sino con pequeñas cosas, hechas con discreción, constancia y belleza. La familia no se define por la sangre. Es el lugar donde alguien te llama con razón, incluso cuando el mundo ya te había olvidado. Estás viendo Historias del Alma, exclusivas de nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario, las leemos y las apreciamos todas. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por ser parte de la familia Historias del Alma. Una mañana como cualquier otra. Sin alarmas a todo volumen, sin reuniones urgentes, sin asuntos llenos de signos de exclamación. Solo el suave tintineo de una cuchara contra el vaso, el suave crujido de una página al pasarla y las risitas de Ope al dejar caer su osito de peluche de la pequeña silla junto a la ventana. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas transparentes, iluminando cada detalle de la casa. Un jarrón monocolor, un abrigo tendido perezosamente sobre una silla,
Dibujos garabateados pegados por todo el refrigerador como un museo en miniatura de sueños sin nombre. Lena estaba sentada junto a su hija, con un libro abierto en su regazo. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros. De vez en cuando, se llevaba un mechón detrás de la oreja, pero sus ojos no estaban fijos en la página. Estaba escuchando, no las palabras del libro, sino el sonido de una vida que ya no estaba atormentada por el miedo. Alex salió de la cocina con 2 tazas de café humeante. Puso uno frente a Lena y luego se sentó frente a ella, apoyando los codos en la mesa, siguiendo con la mirada a Ope mientras construía una torre con bloques de colores. Nuestro hijo acaba de construir una casa y la derribó enseguida, sonrió, como un director ejecutivo a mitad de una estrategia. Lena se rió sin decir nada. Ella simplemente tomó su café y lo chocó suavemente contra el de él. Un pequeño ritual matutino que mantenían. Sin grandes declaraciones, solo un discreto recordatorio. Sobrevivimos y ahora vivimos de verdad. No hablaron mucho. No les hizo falta. En el silencio estaba todo, que años de soledad nunca habían podido ofrecer paz sin razón, consuelo sin concesiones. Ope se acercó a Alex y le entregó un papel coloreado con crayón verde. «Papá aquí», declaró con orgullo. El dibujo era un círculo grande con 3 mechones de pelo y 2 orejas enormes. Alex rió entre dientes y la sentó en su regazo, frotando su frente contra su mejilla como un oso torpe. Lena los observaba con dulzura. Dejó el libro a un lado y habló. Tan suavemente que casi fue un suspiro. Nunca imaginé que podría ser tan feliz. Alex levantó la vista y, por un instante, su mirada se desvió del presente, de vuelta a un niño que una vez se sentó solo en una vieja estación de tren, aferrado a la única camisa que su madre le dejó, de vuelta a las noches durmiendo en bancos de madera donde nadie esperaba ni llamaba su nombre. Luego volvió a mirar a Lena, a Ope, y asintió en silencio. Lo imaginé desde el principio. Recuerdo a mi madre, no tenía nada, pero siempre decía, el hogar es donde alguien te espera. Cuando murió, pensé que el hogar era solo una hermosa mentira que la gente dice para sentirse menos sola. Hasta que te vi a ti y a nuestra hija bajo la lluvia aquella primera noche. Fue entonces cuando supe que había encontrado lo verdadero. Ope bostezó y se subió al regazo de Lena. Extendió la mano hacia Alex y murmuró, abrazo de papá. Y así, los 3, sentados en un viejo sillón de tela en una habitación sencilla y luminosa, se abrazaron. No sonaba música. Nadie miraba. Ninguna cámara capturó el momento. Pero si alguien lo hubiera visto, lo habría sabido. Eso era felicidad. No hacían falta definiciones. No se requería perfección, solo presencia. Momentos después, Ope se quedó dormida en el regazo de Lena, con su pequeña mano aún agarrando el dobladillo de la camisa de Alex. Alex se levantó en silencio, fue de puntillas al pasillo, agarró una manta fina y los cubrió con cuidado. No dijo nada, simplemente se quedó allí parado. Como si intentara memorizar cada detalle, la forma en que la luz del sol caía sobre el cabello de Lena, la forma en que la respiración de Ope subía y bajaba, la curva de una sonrisa que le había costado toda una vida forjar. No ocurrió nada grandioso, ningún clímax, ningún drama. Y, sin embargo, en esa quietud, una nueva vida había comenzado silenciosamente.